Sí, miren chicos, la única modificación que le hice al archivo de ayer fue que copié, pegué la tablita. Esta tablita está en el resumen que subimos al campus, dice resumen de trigonometría dentro del tema que estamos estudiando. Hay 3 archivos ya de lo nuevo. El resumen, donde está esta tabla y tiene las otras fórmulas. Está el PowerPoint en formato de PDF de trigonometría, y está este archivo de GeoGebra, que si ustedes tienen GeoGebra instalado en sus computadoras, pueden ir, digamos, chequeando lo que vamos a hacer hoy, simplemente apretando en esta flechita que dice mueve, van, digamos, moviendo el punto P, ¿sí? Que es Fabián Pascal en la Vuelta al Mundo, ¿sí? Sí, En la dale. Vuelta al Mundo. Bueno, pueden ustedes mismos activarlo, y aquí van obteniendo los distintos valores del seno, coseno y tangente. Así que esto también ya está disponible en el campus. Bueno, no vamos a repasar signos porque eso ya tomamos 2 clases, ¿no es cierto? Pueden ustedes mirar las clases grabadas, el tema de los signos en los 4 cuadrantes. Pero sí habíamos quedado ayer en los valores de seno, coseno y tangente para ángulos especiales, 0, 90, 180, 270. Esos ángulos, a ver, los llamamos especiales no porque tengan algo particular, sino simplemente porque son los ángulos que están, entre comillas, en la frontera, ¿no? De cuadrante y cuadrante. Algunos autores los llaman ángulos cuadrantales, ¿sí? Están entre el primero y el segundo, o el segundo y el tercero, etcétera, etcétera. Y habíamos analizado el de 0 grados, fíjense, la tablita resumen dice que el seno de 0 vale 0, que el coseno de 0 vale 1, y que la tangente de 0 vale 0. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué ocurren esos 3 valores, digamos? Acuérdense que el seno, segmentito azul, ordenada del punto P, si Fabián está acá en la silla, sería la altura que tiene Fabián con respecto al eje horizontal de la rueda, ¿sí? De la vuelta al mundo. Si él inicia su viaje, o sea, el ángulo es de 0 grados, acuérdense que el ángulo alfa era este verdecito que está aquí, ¿no? Si él está posicionado inmediatamente para arrancar, esa altura, ese segmento vertical que correspondía al seno, no va a estar, o sea, fíjense, ese segmento azul se reduce a un punto. Lo mismo el verde, que es el segmento de la tangente. Para los 0 grados, fíjense, me dice GeoGebra 0, pero justamente me dice 0, no porque sea súper inteligente el GeoGebra, sino porque va midiendo esa distancia en vertical, ¿sí? En cambio, el coseno vale 1, ayer uno de los chicos, o mejor dicho varios, se dieron cuenta, el coseno es este segmento desde O hasta M, la abscisa del punto P. Si pensamos en la vuelta al mundo, bueno, Fabián está posicionado acá, ¿qué distancia tiene Fabián hasta el centro de la vuelta al mundo, no? Si le damos una unidad a este radio, la circunferencia trigonométrica tenía como radio la unidad, entonces desde la posición de Fabián, que está aquí sentadito, hasta el centro de la rueda tenemos una unidad. Por ese motivo el coseno vale 1, coincide con el radio. Pregunto ahí, antes de pasar al de 90, ¿se entiende, chicos? Cuéntenme en el chat. Va, yo no los leo, pero los leen mis compañeros. ¿Qué dicen, chicos? A ver. Dicen que sí todos, ¿eh? Genial. Fabián estaba posicionado así, ya y va a ir con su silla al punto máximo de vuelta al mundo. Ahí está posicionado para de todo. Su silla, con respecto al centro de la rueda, el segmento vertical, desde P hasta O, digamos ahí, que coincide PM, no sé, toma el máximo valor, radio, ¿sí? 90 es 1, ¿sí? Está aquí en el GeoGebra, está aquí resumido. Pero, ¿qué sucede? Con respecto al centro de la rueda, al punto O, la distancia horizontal, miren, me voy a correr un poquito antes, a los 78 grados. Este segmentito rojo, que es re pequeño, cada vez se va haciendo más pequeño, ¿ven? Y cuando llega a los 90, se reduce a un punto. No tengo valor de abscisa, o mejor dicho, mi valor de abscisa es 0, ¿sí? Por eso el coseno de 90 vale 0. Miren, chicos, este coseno de 90 que vale 0 es uno de los que tienen que recordar más para el tema de vectores. Para ángulo de 90 grados, el coseno es 0. Les digo porque eso continuará en breve, ¿sí?
Si el ángulo es de 0 es porque aquí tenemos un ángulo de 90, es una de las posibilidades. Hay otra, pero esa es una de las posibilidades. La tangente, GeoGebra me tira un signo de pregunta, justamente porque no se puede determinar el punto T mayúscula, porque esta recta, que corresponde al eje vertical, al eje Y, queda paralela al segmento que trazamos de tangente a la circunferencia por el punto A. Quedan paralelas, no se puede determinar. Observen aquí, tangente de 90 indefinida, algunos libros ponen el símbolo de infinito, como que tiende a infinito, o sea, esto quiere decir que para valores, miren ahí se me trabó, a ver si puedo, para valores muy cercanos a 90, vamos a poner ahí, por ejemplo, para 81 vale 6,56. Si yo me voy acercando, 82, 7,21, ¿ven cómo se va disparando para valores más grandes? Podrían ustedes probar incluso con su calculadora, poner tangente de 89,5, por ejemplo, y van a ver que es súper grande. Cada vez toma valores más grandes, ¿sí? Para 90 no la puedo definir. No hay un número real, digamos, que, por resultado para la tangente. Otra manera de verlo es la formulita seno sobre coseno. ¿Se acuerdan que seno sobre coseno también me daba la tangente? Y si nosotros dividimos 1 dividido 0, chequéenlo en la máquina también, van a ver que la calculadora les da mensaje de error. O sea, no podemos dividir por 0, ¿sí? 1 dividido 0 no existe resultado real, digamos. Ahora, antes de pasar al de 180, les pregunto si vamos bien, chicos, si podemos pasar al otro. O si lo dejamos a Fabián ahí arriba estacionado. A ver. Dicen que sí, los chicos, que está bien. Vamos bien. Bueno, Fabián sigue girando en la vuelta al mundo. Ahí está. Y ahora queda en el punto opuesto del cual él salió. O sea, él giró 180 grados, en forma contraria a las agujas del reloj. Aquí está Fabián. Su distancia hasta el centro de la vuelta al mundo, que es este segmento rojo, ¿sí? Como está orientado hacia la izquierda este segmento rojo, y es el ancho total del radio, digamos, coincide con el radio, su valor es -1. El menos porque está orientado hacia la izquierda, y el 1 porque es la medida del radio, ¿sí? Del radio de la rueda, del radio de la vuelta al mundo. Los segmentitos que son verticales, o sea, el seno y la tangente, el azul y el verde, me corro un poquito antes, ¿ven? El azul está acá, re pequeñito, cada vez se reduce más, y la tangente está por el lado derecho, re pequeñito también, ¿sí? Cuando llegamos a los 180, se anulan. Por lo tanto, el seno de 180 y la tangente de 180 valen 0, ¿sí? Y el coseno -1. Seguimos viajando con Fabián, ahora estaría en la parte de abajo de la vuelta al mundo. Observen lo que va pasando con los 3 segmentos. Y cuando llegamos al punto más bajo de nuestra vuelta al mundo, de la rueda, estamos posicionados en un ángulo, aquí estoy casi cerquita, esperen, que logro, ahí, los 270. Son 3 ángulos rectos, chicos, 3 de 90, 90, 90, 90, forman 270. Este segmento azul, que sería, bueno, la distancia que tenemos del centro de la vuelta al mundo hasta la silla, hasta la sillita, donde está posicionado Fabián, es una unidad en valor absoluto, pero como está orientado hacia abajo, ponemos -1, ¿sí? Está orientado hacia abajo, la ordenada del punto P es -1, ¿sí? ¿Qué pasa con el coseno? ¿Por qué vale 0? Porque, bueno, la distancia hasta el centro de la rueda justamente es 0, o sea, ese segmentito rojo, fíjense que ahí es re pequeñito, -0,2, me dice el GeoGebra para 258. Cuando llegamos a los 270, chicos, ¿ven? Se reduce a 0, ¿sí? No tengo abscisa, o mejor dicho, la abscisa vale 0. Y la tangente de vuelta nos vuelve a mostrar el GeoGebra un signo de pregunta como diciendo, mira, no la puedo calcular, por más que quieras, no la puedo calcular. Y justamente, ¿por qué no lo puede calcular? Porque si nosotros dividimos seno dividido coseno, miren, -1 dividido 0, de vuelta, no obtengo un número real, ¿sí? -1 dividido 0 no es un número real. En algunos libros
pueden verlo como que la tangente de 270 tiende, se acerca, se aproxima a menos infinito, o sea, a valores negativos, ¿sí? A valores negativos infinitamente pequeños. Pero por ahora, poniendo que es indefinida o que no la podemos determinar, estamos bien. Bien, fíjense que uno puede seguir girando tantas veces como quieran esta vuelta al mundo, o sea, Fabián puede seguir girando todas las vueltas que quiera, y se van a empezar a repetir los valores. Acá, cuando él termina su primera vuelta, les pregunto algo súper fácil de escuela primaria. Este ángulo alfa, ¿cuánto mide este que está aquí? ¿Mide 0 o cuánto mide? Cuando él dio una vuelta. 360 estaban contestando. Genial. Ustedes saben que hace unos años atrás, muchos, yo era joven, hubo un sindicalista en Argentina que dijo que para que el país se recupere, nosotros tendríamos que hacer un giro de 180 grados. Y entonces uno se queda pensando, ¿no? Porque si uno hace un giro de 180 grados, sí, te moviste un montón, pero llegás al mismo punto. Hubiera dicho 180, ¿no? Me quedó eso siempre. Después les cuento a mis colegas quién fue, pero fue un sindicalista conocido de allá de los 80. Bueno, había que dar una vuelta de 360 grados, dijo. Bueno, es importante, chicos, saber un poco de geometría básica también. Bien, ¿qué pasa a los 360, gente? Ahora no hablo más, porque acá en el cuadrito no está 360, ¿vieron? Pero no está por algo especial. ¿Qué va a pasar con los valores de seno, coseno y tangente? No chusmen en la calculadora, ¿eh? No vale mirar en la calcu. ¿Qué va a pasar con seno, coseno y tangente de 360? A ver si puedo lograr mirar el chat, esperen, porque tengo todo... Sí, me están diciendo. Va a ser igual que 0 grados. Va a ser igual que en el ángulo de 0, dice Cami, sí. Aitana también. Bien, chicos, Matías, Magalí, bien. Bueno, estamos de acuerdo. Los valores de seno, coseno y tangente de 360 ya van a ser iguales a los de 0 grados. Perfecto, totalmente de acuerdo. Esto no lo dimos, pero se los dejo. Vamos a suponer que este ángulo, y con eso ya termino, Maca, por si querés ir preparando lo tuyo. Chicos, ustedes saben una cosa, que si ustedes en la calculadora, por ejemplo, ponen, me voy a poner ahí a los 60 aprox. Por ejemplo, si ustedes en la calculadora hacen esta prueba, ¿no? Ponen seno de 420 grados. ¿Qué les va a dar? Seno de 420, si alguno tiene la máquina por ahí. Acá lo tengo aproximado yo al 60. 0,86 contesta Aaron Clemente. Ajá. ¿Eso qué quiere? Porque claro, un ángulo de 420, uno diría, bueno, pero... Para mí está en el segundo cuadrante, porque dio 0,86 positivo el seno. Ajá. Bueno, el 420 acá lo tengo un poquito aproximado. El 420 grados, ¿cómo podría pensarse, gente? Vamos a empezar por ahí, antes del cuadrante. ¿Cómo podría pensarse numéricamente un ángulo de 420? Si uno hiciera como una descomposición, ¿no? O sea, si yo les digo, Fabián con su vuelta al mundo, con su sillita, giró antihorario 420 grados, ¿qué estaríamos diciendo de su movimiento, ¿no? Del movimiento de la sillita de Fabián en la vuelta al mundo. Jonathan te responde 360 más 60. Y Aaron dice, tenés una vuelta en 360 grados. A 420 le restás 360. Sí, estamos de acuerdo con las dos ahí. No estoy de acuerdo con Tomás, que dice una vuelta entera y media, porque eso no es así. Es una vuelta y un poco más en todo caso. Claro. Entonces, ese 420 uno lo podría pensar como una vuelta entera, como dijo uno de los chicos, una vuelta entera, un giro, ¿no? De 360 más otros 60. Entonces, el seno de 420 grados, si ustedes lo hacen en la calculadora, va a coincidir
con este ángulo del primer cuadrante, que es agudo, ¿no? Que es el seno de 60. Acá acuérdense que me quedó aproximado, ¿sí? El seno de 420 va a equivaler al seno de 60. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque uno en la calcu puede poner cualquier ángulo que se le ocurra y siempre te va a dar un valor para el seno, un valor para el coseno. Para la tangente habría que ver si no coincide con 90 y 270, ¿se entiende? Pero pueden inventarse cualquier ángulo de cualquier medida, ¿no? Sea agudo, obtuso o no, y siempre vamos a tener un valor para el seno, para el coseno y para la tangente dependiendo de dónde caiga, ¿sí? Esos ángulos, 420 y 60, se llaman coterminales en matemáticas. De vuelta, eso como un plus, no es necesario que sí o sí lo sepan por ahora. Con esto de los signos y los valores estamos conformes y quedó claro, ¿sí? Signos y valores. Pero bueno, se los quería comentar porque uno aquí, en esta vuelta al mundo imaginaria, puede seguir girando todas las veces que quiera, ¿sí? Chicos, con esto terminamos un paseo Una trigonométrico. cosa necesitaría, Karina, si me podés hacer el favor, Dale, que va a dime, servir para mucho más adelante. ¿Te dime. podés posicionar con el punto P en un ángulo cercano a 90 pero menor? O sea, Sí, que vayan dale, viendo cómo la tangente varía y después qué pasa cuando pasamos. claro. Ahí Acá, fíjense, dale, contarles lo de la tangente, qué le va pasando. no, si no habla vos, dale, Bueno, la yo recta te voy moviendo tangente, si acá. ustedes se miran el segmento verde, va creciendo cada vez más. Si miran el valor en verde de la tangente, va creciendo cada vez más, con valores positivos. Ahí está en 5,7. Vale el valor igual, Karina, ¿eh? Bueno, 5,7. Si ella sigue cerrando el ángulo más cerca de 90 grados, va a aparecer cada vez más grande esa recta verde y cada vez más grande el valor, pero siempre positivo. Hasta que llegamos justito a 90 grados que aparece ese signo de pregunta donde decimos indeterminado, pero cuando nos pasamos un poquitito, fíjense que aparecen valores grandes, el segmento es muy grande, cerca de 90 grados, un poquitito más de 90 grados del ángulo, pero esos valores ahora son negativos. Es decir, que la tangente fue creciendo de valores, de un valor cero en valores positivos cada vez más grande hasta hacerse infinitamente grande, y una vez que el ángulo pasó de 90 grados, empieza a tener valores infinitamente grandes pero negativos, y si sigue girando como lo está haciendo Karina, estos valores empiezan a achicarse, siempre negativos, hasta llegar a cero. Por eso prefiere Karina hablar, y muy bien, de que para 90 grados el valor de la tangente es indefinido. Porque en realidad cuando uno dice es infinito, hay que ver ese infinito y después lo vamos a analizar mucho más en detalle, porque para un lado de los 90 grados, hacia un poquitito antes, era infinitamente grande positivo, pero apenas nos pasábamos de 90, era infinitamente grande negativo. Entonces, es como que hay ahí, por decirlo de alguna manera, una oscilación que va de un valor positivo enormemente grande a un valor negativo enormemente grande. Entonces, no es tan bueno decir tiende a infinito, y eso lo vamos a aclarar, ya les digo, cuando empecemos a ver análisis funcional, y por eso hablamos de indefinido. Digo porque no está mal decir tiende a infinito, pero hay que tener en cuenta este cambio de signo de valores muy, muy grandes que se dan cercano a 90 grados, y como les está mostrando Karina, pasa lo mismo en valores cercanos a 270 grados. Fíjense cómo abruptamente cambia de lugar el segmento verde. Está arriba del eje X en este momento, con ángulos cercanos a 270 pero anteriores, y cuando se pasa de 270 cambia a valores negativos. Da un salto abrupto, o sea, no es que hay algo que lo veo que se va achicando y se transforma de positivo a negativo, no, sino que se agranda positivamente, lo están viendo de vuelta, y cuando pasa los 90 grados, de repente aparece abajo el segmento verde. Entonces, por eso decimos que está indefinido. Hay algo que está pasando que ya lo vamos a estudiar. Gracias, Karina. De nada, ya dejo de compartir. Mientras dejo de compartir, les cuento los de mi generación, o sea, Sergio, Fabián, Tochi. Cuando Nos falta todavía. estudiábamos esto, chicos, no teníamos GeoGebra. Esto para mí es una maravilla. Es una maravilla.
Les digo de verdad, ver esto así es una maravilla. Nosotros lo teníamos que hacer a mano, en las hojas cuadriculadas o milimetradas que se llamaban, esas naranjas. Esto es una maravilla, las herramientas que tenemos ahora. No sé mis colegas qué opinan, pero es fantástico. Yo no Me llegué a la acuerdo, hoja milimetrada, Karina, no sé ustedes, Tochi y Fabián. yo tampoco, yo no me acuerdo, la verdad. Es muy viejo eso. ¡Qué peleadores que son unos peleadores! Ahora, bueno, miren, como me pelearon tanto, me silencio ahora, silencio mi micrófono. Ya se ven acá. Macarena, super Macarena Genial. sigue. En esta segunda parte, chicos, vamos a revisar un poquito de lo que ustedes estuvieron trabajando con vectores la semana pasada, ¿sí? La idea es retomar para mañana poder avanzar en el tema. Lo primero que vamos a ver es cómo obtener las componentes de un vector fijo. ¿Por qué hablamos de vector fijo? Porque conocemos de este vector el origen y conocemos el extremo, ¿sí? Para hallar las componentes de ese vector fijo, lo que vamos a hacer es restar las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen. Es decir, a x sub 2 le restamos x sub 1 y a y sub 2 le restamos y sub 1. Lo vamos a ver con un ejemplo. Fíjense, nosotros tenemos ahí dos vectorcitos. Al primer vector lo vamos a denominar u, ¿sí? Ese vector tiene origen en el punto A, cuyas coordenadas son 1 en x y 3 en y extremo en el punto B, cuyas coordenadas son 4 en x y 5 en y. ¿Cómo hallamos las componentes de este vector u? Como dijimos recién, restando el extremo menos el origen. Es decir, si nosotros miramos este vector, x sub 2 va a valer 4, ¿sí? Ahí lo colocamos, y x sub 1 va a valer 1. Hacemos 4 menos 1 para obtener la componente en x. Hacemos lo mismo con y sub 2 va a valer 5, menos y sub 1 que vale 3, y de esta forma obtenemos la componente en y. Así obtuvimos las componentes del vector u. Ahora, vamos con el segundo vector, ¿sí? Ese vector b que tiene origen en el punto C, de coordenadas 1, 1, y extremo en el punto D, de coordenadas 4, 3, ¿sí? Hacemos el mismo procedimiento de recién. A x sub 2, que vale 4, le restamos x sub 1, que vale 1. Y a y sub 2, que vale 3, le restamos y sub 1, que también vale 1. De esta forma obtenemos las componentes del segundo vector, ese vector b, ¿sí? Ahora, yo les pregunto a ustedes, observamos la gráfica de esos vectores. ¿Qué particularidad tienen? ¿Qué me pueden decir de esos dos vectores? ¿Cómo son? Son equivalentes, dicen. Son equivalentes. Iguales. Paralelos, están diciendo también. Ajá. Iguales, equivalentes. Bien. Iguales, dice Malena, porque tienen mismo origen, dirección, sentido y módulo. Una pregunta Guarda para con el mismo Malena. origen, ¿no? Ajá. Ojo con el mismo origen, ¿sí? Fíjense que el origen, tanto el origen como el extremo de ambos vectores son distintos. Sí coincido con lo demás que dijeron. Los vectores son paralelos, ¿sí? Es decir, tienen la misma dirección, tienen el mismo módulo y también tienen el mismo sentido. Además, podemos observar que cuando nosotros calculamos las componentes del vector u y del vector b, nos dio exactamente lo mismo, ¿sí? Este tipo de vectores se dice que son iguales porque tienen las mismas componentes y como dijeron ustedes, tienen la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido, por lo que se dice que son vectores equivalentes. Podemos encontrar muchos más vectores equivalentes a estos dos que nosotros graficamos acá. Si nosotros consideramos el conjunto de todos esos vectores equivalentes, es decir, de todos los vectores que tienen la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido, hablamos de vector libre, ¿sí? Ese vector libre es el conjunto de todos los vectores equivalentes. Fíjense en este dibujito que nosotros tenemos acá. Tenemos todos esos vectorcitos dibujados y tenemos uno que está centrado en el origen, ¿sí? Ese vector que está centrado en el origen
yo se los hice acá abajo con el ejemplo anterior, ustedes pueden ver que es ese vector que está en negro, ¿sí? Es un vector equivalente a estos dos que nosotros trabajamos, pero recibe un nombre especial y se llama vector de posición, ¿sí? ¿Por qué se llama vector de posición? Porque es un vector que tiene origen en el centro de coordenadas y las componentes del vector coinciden con las coordenadas del extremo. Fíjense que el extremo de este vector tiene valor 3 en X y 2 en Y. Y las coordenadas del vector son 3, 2. Coincide con las componentes del vector. ¿Hasta acá esto se entendió? ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Adelante nomás, Macarena. Bien. Vamos a revisar también las operaciones entre vectores. Lo primero que vamos a ver es la suma y la resta, ¿sí? Y de entrada acá tenemos un ejemplo donde tenemos una suma y tenemos una resta. ¿Cómo hacemos la suma y la resta? Componente a componente. Es decir, nosotros tenemos estos tres vectores, acá tenemos una suma y acá tenemos una resta que tenemos que tener cuidado porque va a afectar los signos al momento de colocarlo, ¿sí?, en la operación. Es decir, nosotros vamos a hacer 2 más 5, ¿sí?, menos 7. Ahí restamos las componentes en X. Este menos y el 7 que teníamos el valor de X en este vector. Hacemos lo mismo para la componente en Y. Nos va a quedar menos 4 más menos 6, que directamente lo colocamos como menos 6, menos menos 3. Es decir, colocamos este menos y a su vez tenemos que tener cuidado de que el 3 también es negativo. Otra forma hubiese sido poner directamente más 3. ¿Sí? Resolvemos esto que nos da 0 y resolvemos esto que nos da menos 7. Este sería el resultado de esta operación que hicimos recién. ¿Qué pasa? La suma y la resta nosotros las podemos hacer de forma analítica, pero también la podemos hacer de forma gráfica, ¿sí? Acá yo les muestro un dibujito, de todos modos lo vamos a ver en el GeoGebra, que me dice, por el extremo de uno de los vectores, lo que voy a hacer es trazar un vector equipolente o equivalente, hablamos de lo mismo, ¿sí?, al otro vector B que estoy sumando. Yo les dejo de compartir esta pantalla y les voy a mostrar algo en GeoGebra. Vamos a suponer que tenemos esos dos vectores, ¿sí? Fíjense que si bien no es obligación saber la forma gráfica, está bueno porque me sirve para comprobar, ¿sí? O sea, yo puedo resolver analíticamente sin hacer la gráfica, pero es una buena forma de comprobar. El GeoGebra me da una herramienta. Nosotros tenemos acá dos vectores, ¿sí?, que es la herramienta de vector equipolente. Si nosotros seleccionamos esa herramienta, lo que vamos a hacer es, como decía la diapositiva de hoy, tomar este vector y trazar un vector equivalente, pero por el extremo del otro vector que teníamos. Le vamos a decir eso a GeoGebra. Yo quiero un vector equivalente a este vector que tenga su origen en el extremo de este otro vector. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, fíjense que acá al costadito les van apareciendo las componentes de los vectores. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, vamos Perdón, de nuevo Maca, a esta herramienta. una cosita de lo que dijiste recién, que le hiciste ver las componentes. Que se fijen que el vector que vos acabás de poner, W, que lo trasladaste paralelo, mismo módulo, misma dirección, mismo sentido, también te da las mismas componentes. Que lo vean a eso. Exacto. Ahí está. Acá Gracias. teníamos nuestros vectores, eran U y B. Y el vector W, que es el equivalente al vector B, tiene las mismas componentes que B. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a pedir. Sí, Cari. Maca, un minutito nomás. GeoGebra, ahí a la izquierda, en ese margen, nos muestra las coordenadas en forma de matriz, columna, ¿saben? Pero equivaldría a escribir nosotros en la hoja 4, punto y coma 3 o 4, punto y coma 0, ¿sí? En horizontal. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, ese 4 y 3 son la X y la Y de cada vectorcito, o 4 ceros, ¿sí? Pero lo escribe en vertical el GeoGebra. Acuérdense que un vector
se podía escribir como una matriz fila o como una matriz columna, o también separados por punto y coma las componentes. Por coma también se pueden separar, ¿no? El punto y coma lo usamos por si hay números decimales. Dale, Maca, nomás, perdón. Lo último que vamos a hacer para obtener el resultado de esa suma es seleccionar acá la opción vector, ¿sí? Y vamos a pedir un vector con origen en A y extremo en B', y ahí tenemos la resultante de esa suma. Fíjense que acá podemos observar también cuáles son las componentes. Es decir, si yo lo hubiese hecho a mano, lo hubiese hecho analíticamente, mis componentes hubiesen sido 8 en X y 3 en Y. Coincide, ¿sí?, con las componentes de ese vector que hallamos gráficamente. Cuando nosotros lo hacíamos a mano, que no lo hacíamos en GeoGebra, lo que hacíamos era pedir, ¿sí?, una paralela a este vector, trazar una paralela, lo hacíamos con regla y escuadra, y lo podemos hacer desde esta herramienta, ¿sí? Una paralela a este vector que pase por este punto. Y luego con el compás lo que hacíamos era tomar esta medida, ¿sí?, y replicarla acá. Y de esa forma lo que hacíamos era obtener un vector equivalente a este que estaba dado, pero manualmente. Acá el GeoGebra lo hace mucho más rápido, ¿sí? Macarena. Volvemos al PowerPoint. Macarena, otra Sí. más. En física usan la regla del paralelogramo, También. que es, podrías colocar el vector B en el mismo origen que U y mostrarles cómo lo hacen si querés. Bueno. Porque eso lo usan mucho en física. Si no hacemos, Sí, no importa, vos haces dos vectores. pedimos un equivalente a este vector, equivalente a este vector por el origen, a ver si me lo toma. No. Un equivalente a este vector por el origen, ahí. Y un equivalente a este vector también por el origen. ¿Sí? Fíjense. Ahí lo que hicimos fue obtener un vector equivalente a cada uno de los vectores que me da. Y luego, ¿qué se les ocurre? Nosotros tenemos que formar un paralelogramo. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tomar este vector, ¿sí?, y vamos a pedir el equivalente a este vector, pero que pase por el extremo de W. Hacemos así, el equivalente a este vector, pero que pase por el extremo de W. Y luego vamos a pedir el equivalente a este vector, pero que pase por el extremo del otro vector. ¿Sí? Fíjense que lo que se forma es un paralelogramo. Si nosotros lo hubiésemos hecho a mano, ¿qué teníamos que hacer? Marcar por este extremo una paralela a este vector, ¿sí?, y hacer lo mismo con el otro, es decir, por el extremo de este vector trazar una paralela a este. Una vez que se forma ese paralelogramo, lo que vamos a hacer es trazar el vector resultante. Vamos a unir ahí los dos, el extremo y el origen del vector resultante. ¿Sí? Ahí obtenemos las coordenadas del vector, fíjense que van a ser las mismas que obtuvimos hoy. Acá aparece como de 8, 3. Son las mismas que obtuvimos hoy, pero aplicando otro método, ¿sí?, el método del paralelogramo. ¿Algo más querés decir, Sergio, de esto? No, simplemente le podés borrar si querés el vector A y el vector C, para que vean que queda la suma que anteriormente definiste poniendo un vector a continuación del otro. No era el A y el C, me parece. ¿Esto decís vos? No. Ah, Pasa bueno, que yo lo porque hice usando está vectores construido. equivalentes. No importa, está bien. Está bien, pero si ellos se imaginan que solamente existe el W y el B, W y B desde E a E' y de E' a E segunda, con eso alcanza también para hallar el vector D, que es el vector resultante. Exacto. En este caso, al yo tomar estos dos vectores, ¿sí?, y pedir un equivalente a este por el origen y un equivalente a este por el origen, si yo borro esto, se me desarma toda la otra construcción. Está bien, ¿sí? perfecto. Bien. Seguimos. Quedamos acá. Producto por un escalar. Es otra de las operaciones que vamos a trabajar, ¿sí?
recuerden que un escalar era un número real. En este caso tenemos ese número real, lo representamos con la letra K. Yo me acuerdo que en la clase que dio Sergio, ustedes habían dicho que hacíamos una especie de distributiva. Y justamente multiplicar un vector por un escalar, lo que hacemos es, a ese escalar lo multiplicamos por la componente en X, y lo vamos a multiplicar por la componente en Y. ¿Sí? De esta forma nos queda 3 por menos 4, componente en X va a ser menos 12, y 3 por menos 6, menos 18, que va a ser la componente en Y. Ahora, nosotros tenemos que analizar qué significa o qué triplicar el vector, dice Tomás. Es decir, multiplicamos cada una de las componentes por 3. ¿Qué sucede gráficamente al multiplicar un vector por un escalar? Vamos a darle una interpretación a eso que nosotros estamos haciendo. Y vamos a ir viendo distintos ejemplos. En el primer ejemplo, nosotros tenemos el vector u, ¿sí? Que es el que ustedes ven en amarillo, y la operación que vamos a hacer es 0,5 por ese vector u. De esta forma vamos a obtener el vector b, que es el que ustedes ven acá graficado al negro. Yo les pregunto, si nosotros miramos esos dos vectores, ¿qué me pueden decir de esos dos vectores? ¿Qué le sucedió al vector u cuando lo multipliqué por 0,5? Todo lo que le sucedió, no una parte. Todo lo que le sucedió. Claro, para dicen se redujo a la mitad. Eso no es solo lo que le sucedió. Un vector del mismo origen, bueno. Ajá. Faltan más cosas. Un vector no se define con una sola cosa, chicos. Por eso preguntamos todo lo que sucedió. ¿Hay algo que se mantuvo de ese vector u? Misma dirección, mismo sentido. ¿Bien? Misma dirección. ¿Y qué le pasó al módulo? Mismo sentido. ¿Qué pasó con el módulo? Distinto módulo, módulo. ajá. Pero para ser más precisos, ¿qué le pasó al módulo? Se redujo, pero ¿cómo? A la mitad, por A multiplicarlo la por mitad. 0,5. Es decir, obtuvimos otro vector, el vector b, que tiene la misma dirección y el mismo sentido que el vector u, ¿sí? Pero el módulo se redujo a la mitad. Es decir, es como si lo multiplicáramos por un medio. Es lo ¿sí? que dice Tomás, que se multiplicó por un medio. Perfecto. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Me responde el PowerPoint. Soy como Karina yo, está pasando lo mismo. Ahí. En este otro también partimos del vector u, y la operación que hacemos es 2 por u, y obtenemos el vector b. ¿sí? Ahora, yo les pregunto en este caso, ¿qué le sucedió al vector inicial? Ustedes los leen ahí, chicos. De vuelta tiene que ser completo, chicos, no solo que el módulo se duplica. Tienen que hablar de la dirección, del sentido y del módulo. Se duplicó el módulo. Solamente hablan del módulo por ahora. Ajá. ¿Y qué pasa con el sentido y la dirección? Misma dirección y sentido, pero se duplica el valor del módulo. Permitime, Macarena. Chicos, a diferencia de cuando hablábamos de matrices, ahora cuando hablemos de vectores, cuando los definamos, cuando digamos qué pasa con un vector, cómo se transformó un vector, tenemos que hablar de las tres cosas que dijimos de entrada cuando definimos un vector. Tenemos que hablar del módulo, de la dirección y del sentido. Si no hablamos de módulo, dirección y sentido y nos quedamos solamente con módulo, estaríamos hablando de una magnitud escalar y no una magnitud vectorial. Sabemos que a cualquier número, si nosotros lo multiplicamos por 2, se duplica su valor. Pero un vector es importante también hablar qué le pasan a las otras dos cosas que tiene el vector con las cuales lo definimos, que son la dirección y el sentido. Así que cuando les pidamos tienen que por favor responder las tres cosas: módulo, dirección y sentido. Dale nomás, Maca. Bien, vamos a ver las conclusiones de estos dos primeros ejemplos. Multiplicamos en este caso por un valor positivo, ¿sí? K era un valor positivo, real positivo, que estaba comprendido entre 0 y 1. Cuando está comprendido entre 0 y 1, lo que vimos es que el módulo disminuyó, en este caso se redujo a la mitad.
Cuando el módulo de un vector se reduce a la mitad, estamos hablando de que ese vector sufrió una contracción, ¿sí? El módulo se achicó. En cambio, en este otro caso, ¿qué pasó con el módulo? El módulo se duplicó. ¿Qué pasaba con este numerito? Es un número real positivo mayor que 1, ¿sí? Acá hablamos de que el vector sufrió una dilatación. El módulo aumentó, en este caso se duplicó. Como les dijo Sergio, cuando nosotros le decimos, ¿qué sucede si multiplicamos un vector por un número real positivo mayor que 1? Ustedes no solamente van a decir que si multiplicamos por un número real mayor que 1, nos vamos a obtener una dilatación del vector, porque ahí estamos hablando de lo que le pasó, ¿sí?, al módulo se duplicó, sino que también tenemos que aclarar que ese vector que obtuvimos tiene la misma dirección, el mismo sentido que el vector inicial, y el doble de módulo que el vector inicial, ¿sí? Bien, seguimos con otros ejemplos. Vamos a ver 2 ejemplos más. En este caso tenemos el vector u, que es el inicial, y vamos a multiplicar ese vector inicial por menos 0,5. Ahora yo les pregunto a ustedes, completo, ¿qué le pasó a ese vector inicial? Dice Nahuel, misma dirección, distinto módulo, distinto sentido. Ajá. Y Aaron dice, se dividió el módulo a la mitad, mantiene su dirección, cambia su sentido. Bien, es decir, yo lo diría más preciso lo del sentido, diría que tiene sentido contrario, ¿sí? Tiene sentido contrario al vector inicial. Mantiene la dirección, como dijeron ustedes, y el módulo se reduce a la mitad. Perfecto. ¿Y qué sucedía con el valor K? Es un valor negativo que está comprendido entre 0 y menos 1. Vemos el último ejemplo y después ya pasamos a las conclusiones generales. Acá tenemos otro caso, tenemos el vector inicial que es el vector u, ¿sí? Y a ese vector u lo multiplicamos por menos 2. Es decir, este valor K es un número menor, ¿sí?, que menos 1. ¿Qué me pueden decir de ese vector? ¿Qué le sucedió? Se duplica el módulo, mantiene la misma dirección, pero queda con sentido contrario. Perfecto. Otro dice, dobla su módulo, cambia de sentido, pero misma dirección. Sí, todos están hablando de lo mismo. Bien, genial. Vamos a anotar las conclusiones. El producto de un número K por un vector U es otro vector, ¿sí? Y tienen que tener cuidado porque es muy común que ustedes confundan producto por un escalar con producto escalar. O sea, la diferencia es abismal. Tienen que tenerlo bien en claro. Entonces, si multiplicamos un vector por un número K, obtenemos otro vector. Ese vector tiene igual dirección que el vector inicial. Fíjense que en los 4 casos lo que se mantuvo fue la dirección. Del mismo sentido que el vector inicial, cuando K es positivo, que son los 2 primeros ejemplos que vimos, y de sentido contrario cuando K es negativo. ¿Y qué le sucedió al módulo? El módulo es, si yo tomo el vector inicial y le calculo el módulo, el resultado, que era nuestro vectorcito B, va a ser, a ese módulo lo multiplicamos por el valor absoluto de K, ¿sí? En el primer caso lo multiplicábamos por un medio, en el segundo lo multiplicábamos por 2, es decir, si yo hago un medio por un vector, el módulo del resultado va a ser la mitad del vector inicial. Si hago 2 por un vector, el módulo del resultado va a ser el doble del módulo del vector inicial, ¿sí? Y acá tenemos 2 observaciones. Si nosotros multiplicamos el vector B por 0, obtenemos como resultado el vector nulo. Y algo muy importante, chicos, que lo vemos seguido, es decir que obtenemos por resultado 0. Yo digo, obtengo por resultado 0, está mal, ¿sí? Porque lo que obtengo es el vector nulo. Un vector cuyas componentes son 0. Y si multiplicamos por menos 1, decir menos 1 por B es lo mismo que decir menos B, lo que obtenemos es el opuesto del vector B, ¿sí?
Es decir, sería un vector con la misma dirección, el mismo módulo, pero con el sentido contrario. ¿Quedó claro esto? ¿Alguna pregunta de esta parte? Yo tengo una, Macarena, para los chicos. Ujú. ¿Qué pasa si multiplicamos por 1 al vector B? Bueno, Tomás responde que se mantiene, que queda igual. Están diciendo lo mismo los demás chicos, que se mantiene, que es igual, queda igual. Perfecto. Genial. Muy bien. Bien. Y otra pregunta más tengo. Sí. ¿Y si un vector lo divido por un número? Por un número, no dije por uno, lo divido por un número. Acá dicen que lo reduzco, que se reduce. Bueno, no vamos a entrar en muchos detalles más finos, pero recuerden que multiplicar por un número es lo mismo que dividir por el inverso de ese número. Por eso hoy decíamos, multiplicamos por Ahí 0,5, dividimos contestaron, por 2. Sí, sí, perfecto, está muy bien. es el mismo caso que multiplicar por 0,5, exacto. Si yo estoy multiplicando por 0,5, es lo mismo que si estuviera dividiendo por 2, ¿sí? Está bien. Bien. Son -5, Mac. Están ¿Ya? avisándonos de... Sí, así que si querés redondear ahora y mañana vemos eso, partimos desde ahí si querés. Dale, genial. Bueno, dejaríamos ahí, chicos, con lo que era producto por un escalar, y nos queda para mañana producto escalar. Sí, perfecto. Genial. Si tienen alguna duda, vayan dejándolas en los foros o en los grupos. Sergio, ¿me escuchás? ¿Me Sí, escucha Tomás, dale. bien? Lo que le quería preguntar, ¿cómo es? Lo que dijo Maca, la diferencia entre el producto escalar y el, ¿cómo es? El producto escalar es la multiplicación de un escalar al vector, algo así, no me estoy sabiendo explicar. No, el producto, a ver, ¿querés explicárselo vos, Maca? Bien, te lo digo yo. Sí. Lo que nosotros bien, trabajamos hoy, Tomás, es producto por un escalar. ¿Sí? Ajá. Es decir, un vector multiplicado por un escalar, es decir, un número real. Cuando nosotros hablemos de producto escalar, va a ser un producto entre dos vectores. Una No operación entre hoy dos no lo vectores vimos. sería. Sí se nombró al principio cuando arrancaron con vectores, pero en la clase de hoy no lo vimos. Lo que se trabajó hoy es producto por un escalar, que lo dice el nombre, ¿sí? Un vector multiplicado por un escalar. O sea que el A producto ver, escalar es el resultado de una operación entre dos vectores. el producto escalar entre dos vectores, claro, a ver, yo te lo voy a resumir, te voy a llevar a matrices. Nosotros en matrices vimos, primero, una matriz multiplicada por un número, o una matriz multiplicada por un escalar. Es lo mismo que acabamos de ver ahora con vectores, lo que pasa es que tiene una interpretación geométrica diferente. ¿Podés volver un poquito para atrás, Maca? La diapositiva. A donde hiciste el cálculo de un vector del producto escalar, más atrás, sin interpretación geométrica. Acá. Ahí está. Fíjate que si yo te dijera, si nosotros te dijéramos, Tomás, la matriz es una matriz fila menos 4 menos 6, y la queremos multiplicar por el número 3. Vos harías exactamente la misma operación que hicimos acá y obtendrías la matriz fila menos 12 menos 18. ¿Lo comprendés? Sí, sí, se entiende, Sergio. Bien. Después, nosotros en matrices vimos producto entre matrices. Y obteníamos por resultado también otra matriz. Y tenía unas condiciones determinadas y demás. Cuando veamos ahora producto escalar entre vectores, que lo vamos a ver mañana, va a ser exactamente lo mismo que cuando multiplicábamos matrices. Y vamos a usar exactamente lo mismo que hacíamos con matrices. ¿Está? Ajá, genial. Muy bien. Muy bien. Sería, Tomás, ustedes en la clase, creo que fue la primera clase, que vieron un ejemplo de demanda que relacionaba, la venta de un artículo. Claro, el ¿Sí? de la venta, ajá. Exacto, Un bueno, vector, ahí sí, sí. estaríamos en lo que es producto escalar. Multiplicábamos dos vectores o una matriz fila con una matriz columna. Que te terminaba dando una matriz de 1 por 1, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, eso mismo nos va a terminar dando el producto escalar. Lo que pasa es que tiene una interpretación diferente a lo de matrices. Ah, listo. Genial, genial. Bueno, muy bien. ¿Algo más, Muchas Tomás? gracias. No, nada más. Muchas gracias.